Gloria a Dios. Bueno, vamos al estudio bíblico de los Salmos y ya finalizamos hoy, con la gracia de Dios. Vamos hoy 148, 149 y 150. Y terminamos, no sé en tiempo cuánto nos echamos, pero yo creo que nos echamos casi más de año y medio estudiando los Salmos. Ya la semana que viene comenzamos a estudiar, entonces vamos a estudiar el libro de Proverbios. Vamos a ver los consejos de sabiduría. Y ahí lo tomamos sí en orden, pero por versos, por áreas, por unas áreas específicas que queremos ir trabajando. Porque si en un libro te va a dar sabiduría para la vida, es Proverbios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a leer el Salmo 148. Recuerde que son 5 salmos que hablan de aleluya. Los 5 salmos de aleluya. Y esos salmos son los que usaban en el salterio, en la doxología, ¿verdad? Con la instrumentación más la doxología, que eran los cánticos, los días de reposo y cuando se congregaban. Entonces, todo comienza con aleluya. Cuando dice alabad a Jehová, lo que está diciendo es aleluya. Porque eso es lo que significa aleluya, alabado sea el Señor o alabar al Señor. Es una alabanza, ¿verdad? Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas. Alabarle vosotros todos sus ángeles. Alabarle vosotros todos sus ejércitos. Alabarle sol y luna. Alabarle vosotras todas lucientes estrellas. Alabarle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles, volátiles, los reyes de la tierra y los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos, los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábele en todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Y empieza con un aleluya y termina con un aleluya. Empieza diciendo alabado sea el Señor y termina diciendo alabado sea el Señor. Y este salmo sigue recogiendo toda esa experiencia de toda la creación de Dios, porque toda la creación, todo tiene que alabar al Señor. Y Dios usa toda la creación para que le alabe también. O sea que hay ciertas manifestaciones en la creación que lo que hacen es decir aleluya. Cuando usted la ve, por eso a veces cuando uno la ve dice, alabado sea el Señor, aleluya. Porque la creación está diseñada para alabar a Dios. Este salmo, que tiene 14 versos, es un hermoso poema que es notable por su ordenada estructura y por su visión de la adoración que Dios recibe de sus huestes angelicales. De toda su creación está diseñada para alabar a Dios. Por eso es que él termina el Salmo 150 diciendo, y todo lo que respire, todo está diseñado para alabar a Dios. Eso es uno de los propósitos fundamentales de la creación, alabar a Dios. Entonces los versos del 1 al 6, alabad a Dios desde los cielos, alabad a Jehová quiere decir aleluya. Y en los versículos del 1 al 4 hay una serie de aleluyas, de alabanzas a Dios, que invitan a que alabemos a Dios desde los cielos y en las alturas, o sea que en todo lugar. Invita a todos sus ángeles y a todos los ejércitos, que es toda la humanidad, a alabar al Señor. Invita al sol y a la luna que expresen alabanza, y a las estrellas lucientes, a los cielos de los cielos, que significan los cielos más altos, ¿verdad? Usted sabe que está el cielo, está el espacio, y las aguas que están sobre los cielos, los cuales son, según Génesis 1, del 6 al 7, la fuente de los beneficios, que es la lluvia, ¿verdad? Todo eso alaba al Señor.
Toda la creación alaba al Señor. La invitación a la alabanza se funda en el hecho de la obra creadora de Dios. Desde la creación, desde que Dios comenzó a crear, estuvo la alabanza expresándose, ¿verdad? Porque Él mandó y fueron creados. Él dijo la palabra y las cosas ocurrieron. Y en toda la Biblia es la palabra de Dios la que llama al ser y a la existencia del universo infinito. O sea, es por su palabra que las cosas son creadas, por su palabra que son hechas. Y dijo Dios, y ahí vemos toda esa expresión de lo que Dios dijo y cómo las cosas ocurrían. El poeta se vuelve a la tierra y llama a los monstruos marinos, que son todos esos animales que están ahí, todas esas especies que a veces nosotros no las podemos ni identificar del todo, ¿verdad? Cuando la gente ve una ballena, pues lo ven como un monstruo marino. El fuego, y todos esos monstruos que están en las profundidades oceánicas, para que se unan en la alabanza de Dios, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, todo eso, la niebla, todo eso Dios lo ha usado. Y han habido expresiones bíblicas sobre eso, acentuando una manifestación de Dios. Una de esas era Elías. Elías, cuando estaba allí huyendo de Jezabel en la cueva, dice que de momento él estaba allí invocando el nombre del Señor y la tierra tembló. Y él salió y Dios no estaba allí. Porque Dios se le había revelado en muchas ocasiones basado en un remesón, en un temblor, en un estruendo. Y después hubo un torbellino y una tormenta que se formó y Dios no estaba allí. Y volvió y hubo otra cosa más, una manifestación y Dios no estaba allí. Porque Dios le hablaba a través en el fuego y le hablaba en muchas experiencias. Y él estaba acostumbrado a ver esas manifestaciones. Y después dice que en el silbido apacible, en esa tranquilidad, y ahí estaba Dios, hablándole. Entonces Dios va a usar diferentes formas y maneras para manifestarse. Por eso es que nosotros, en términos ya acá de nuestra idiosincrasia como creyentes, en lo que nosotros entendemos hoy en día que es el culto racional, pues no podemos tampoco, ¿verdad?, subestimar o discriminar con diferentes manifestaciones. Hay lugares que tú vas ahí y a lo mejor a ti te hace, pues ahí tú no vas a recibir nada. Vamos a hablarlo claro, porque va a llegar a un sitio donde desde que llega eso brinca y salta y gritan y se tiran y lloran y tú dices, rayo, porque aquí yo no puedo estar. Pero sin embargo hay gente que va al lugar donde tú vas, que a lo mejor tú estás en la tranquilidad y oyendo y entendiendo, y la alabanza es un cántico sublime, y tú dices, aquí lo que me da es un sueño a mí, que aquí yo no recibo nada. Pues, y en eso pues pueden haber discrepancias y análisis y comentarios, pero yo quiero decirle que en todas yo he estado. Yo he caminado de los extremos al otro extremo. Y en muchas de ellas no he sentido nada, o me he sentido mal. Y en muchas de ellas, en todos los extremos, he visto la gloria de Dios. He estado en un revolú y Dios se ha manifestado y yo digo, wow, y aquí se siente la presencia de Dios. Está en un sitio donde está todo el mundo calladito y hay una presencia tan poderosa que yo tengo que llorar y temblar. Y he estado en momentos que he estado en un sitio así, me da sueño, y he estado en un sitio que es un revolú y yo me voy de aquí porque aquí no se entiende nada. Lo que quiero decir con esto es que Dios va a usar todas las cosas y se va a glorificar, pero no en todas las cosas Dios se está glorificando. Ahora sí que se puso más difícil, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que usted no puede dar por sentado que en el ruido Dios está, pero tampoco puede decir que Dios no está. Entonces hay que discernir el momento, la circunstancia, porque Dios usa todos los elementos para la alabanza y glorificarse. Eso sí podemos establecerlo, que usa todos los elementos, el granizo, la nieve, todo Dios lo va a usar y va a haber alabanza y va a haber manifestación, ¿verdad? En el viento de tempestad, ahí también Dios se glorifica, ¿verdad? Y todo fue mandado por su palabra. La naturaleza inanimada y la animada, en ambos lugares Dios se glorifica y se ha glorificado, ¿verdad?
junto con los hombres de toda clase y de todas las edades. Dios ha usado niños y ha usado viejitos. ¿Ve? Y viejitos han pecado y niños han pecado. O sea que tenemos que aprender a discernir, pero tenemos que aprender a ver la gloria de Dios y la alabanza en todas estas expresiones. Y eso era lo que estaba el salmista trayendo ahí en su alocución. Ha de alabarse el nombre de Dios, símbolo de su naturaleza íntima, porque solo su nombre es enaltecido, solo su nombre es supremo, he exaltado el poderío de su pueblo. Dios se ha glorificado y le ha dado poder a su pueblo. Significa que le ha hecho más fuerte y ha elevado su poder sobre otros pueblos inclusive. Sus santos y el pueblo a él cercano son expresiones paralelas, es decir, hay un sentido en el cual los santos pueden definirse como el pueblo que está cerca de Dios. Hay un pueblo de Dios, pero hay un pueblo que está más cercano de Dios, ¿verdad? Y ese son los santos de Dios. Amén. Ese es el Salmo 148. Y por eso cogí los 3 salmos finales, porque aunque son los estamos estudiando, son bien fácil de comprender y son rápidos de explicar. El Salmo 149 dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Vuelve a hacer referencia a la congregación de los santos, son los cercanos a Dios. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Aquí hay otra manifestación de cómo alabar al Señor. Con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjese en los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Recuerden que estos eran pueblos de batallas y de guerra. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. David es un guerrero, este es un pueblo guerrero, y parte de su idiosincrasia, y parece que no se han divorciado de ella, sigue siendo las batallas. Porque desde que yo conozco a Israel, cuando no están presos, los andan buscando. Busque, que los tiempos de paz en Israel duran, qué sé yo, 10 años, 5 años, 15 años. Siempre están en una controversia. Y ellos nada más no, los circundantes. Entonces, pero en medio de todo eso, esa gente adoran y sirven y alaban a Dios. Y si usted busca ahora en YouTube lo que está pasando en Israel, va a ver que hay gente sirviendo al Señor allí, en el muro de los lamentos orando, buscando la presencia del Señor, estudiando la ley. Ellos no paran, los sábados se paran, el ejército sigue, pero ellos paran todo para hacer la adoración a su Dios. Y eso es así. Entonces, este salmo breve presenta en sus 2 estrofas tonalidades emocionales fuertemente contrastantes. En los primeros 4 versículos tenemos un hermoso llamado a la adoración. En los últimos 5 hay una fuerte nota de juicio contra los enemigos del pueblo. ¿Ves? Hay un tiempo que cómo ellos alababan a Dios y cómo tenían las batallas y las situaciones con los demás. El comentarista Taylor, por su lado, cree que la victoria tiene que ver con la liberación de Israel de alguna aflicción muy grande y no necesariamente ser una victoria militar. Este comentarista sabe que ellos libraban batallas y tenían grandes victorias y alababan al Señor, pero también por otras controversias y situaciones, como pueblo, también daban gracias a Dios. La canción que se ofrece a Dios, del verso 1 al 9, debe ser un cántico nuevo, no para quitar vigencia a los cánticos antiguos, sino para celebrar con nuevas palabras la bendición renovada de Dios a su pueblo. O sea, no era que dejaron de cantar los tradicionales, pero como Dios había hecho cosas con ellos,
levantaban un nuevo cántico, celebrando esa victoria, celebrando ese acontecimiento, celebrando la vivencia que estaban experimentando. La congregación de los santos es el equivalente en el Antiguo Testamento a la iglesia en el Nuevo Testamento. Esa congregación de los santos es lo que nosotros llamamos hoy en día, pues, la iglesia. Usted sabe que estamos en este mundo y hay diferentes personas con diferentes pensamientos, pero hay una remanente que se llama la iglesia. En cristianismo hay un remanente que se llama la iglesia. Que sean diferentes congregaciones, ok, bien, pero todas esas congregaciones es la iglesia del Señor. Amén. Ahora, también ha de adorarse a Dios como creador y como rey. El verso 2 habla de la danza, en este caso la danza religiosa, que no se debe mezclar, confundirse con las danzas, los bailes modernos, ¿verdad? La gente baila y disfruta y saltan y brincan, pero la danza religiosa es la que cuando estamos sirviendo al Señor, danzamos para Él, honramos a Dios, glorificamos a Dios con nuestra expresión de alegría. Amén. Hay una diferencia en esa. Y sigue habiéndola en la antigüedad y la sigue viendo ahora. El pandero era una especie de pandereta. Las panderetas que nosotros usamos, una especie de pandereta que se escucha, ¿verdad? Que tiene su cuero, que tiene su sonido, emite un sonido. Siempre se le asocia en el Antiguo Testamento con alegría y regocijo. Por eso se usaban esos instrumentos que expresaban esa alegría, ese regocijo. Sobre el arpa, ya estudiamos que es ese instrumento que tiene un montón de cuerdas. Ellos tenían diferentes arpas de diferentes tamaños, tenían cítara, que era una arpita chiquita, ¿verdad? Pero eran instrumentos de cuerda. Y usaban eso para entrar en los cánticos, en la alabanza, en lo que nosotros también llamamos la adoración. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. O sea que en medio de toda esa alegría y esa alabanza, se hermoseaba con la salvación, con la victoria, ¿verdad? Dentro de esa celebración se celebraba esa victoria, esa salvación que Dios daba a la humanidad. Los versos del 5 al 9, los santos deben regocijarse por su gloria, ¿verdad? Es una expresión, en medio de ese culto, de esa expresión, estaban los santos regocijándose. Y canten aún sobre sus camas. Significa sobre las camas de las que lloraron lamentándose durante los días de su opresión. Las mismas camas donde hubo sufrimiento y dolor, allí Dios iba ahora a restaurarlo todo y allí iban a alabar el nombre del Señor. Iban a glorificar a Dios. Más que la cama físicamente, es la experiencia cultural y social que ellos vivieron. Dios ha cambiado su lamento en baile y los ha ceñido de alegría. Tendrán la alabanza de Dios en sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Los lectores del Nuevo Testamento recordarán la referencia a la palabra de Dios como una espada de 2 filos. O sea que esa espada que representaba la victoria que ellos habían tenido, también representaba la palabra de Dios, que es justa y poderosa. El destino de los enemigos de Dios será la venganza y el castigo. Esa gente que se levantan contra ti injustamente, pues habrá una consecuencia. Y ellos, los judíos, creen eso. Con grillos y cadenas se les aprisionará y se ejecutará sobre ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. El Señor es la gloria de todos los santos. Con respecto al aleluya, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando desde el Salmo 145, que empezó con esas expresiones de aleluya y terminó. Y el último salmo es el 150. Como el Salmo 150, lo que respire alabe a Jehová, yo le canto con mi boca, con mi corazón también, alábale con las manos, alábale con los pies, y todo lo que respire, alabe a Jehová también, y todo lo que respire, alabe a Jehová también. Salmo 150 termina con una exhortación para continuar alabando a Dios. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, que es lo que hacemos nosotros cuando nos reunimos.
alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y te dice ahí unas descripciones por cuántas razones hay para alabar a Dios. Entonces dice, ¿cómo le vas a alabar? Alabarle con son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire, alabe al Señor Jehová. Y termina con un aleluya. Ahora, por lo tanto, ¿qué significan esas expresiones que están ahí en ese Salmo 150? Pues básicamente son 6 versos. Esta es la doxología, la manera que se expresaba el pueblo de Israel en su costumbre y cultura para alabar a Dios. Y digo su costumbre y cultura porque cada pueblo tiene su costumbre y cultura, pero para alabar al Señor. Lo importante es alabarle a Dios, ¿verdad? El último salmo del libro de los Salmos es una adecuada doxología que corona la totalidad del salterio. El salterio era el formato, la manera, los instrumentos básicos que se usaban para alabar. Es muy probable que se le haya compuesto exclusivamente con este objeto. La alabanza perfecta en todo el salterio, las vetas triunfales que resuenan en este aleluya final dan conclusión de manera justa y notable a todo el salterio, a todo ese formato que musicalmente se tenía. La mayor sinfonía de alabanza a Dios que jamás se haya compuesto sobre la tierra de manera incidental. Por otro lado, es una evidencia clara del uso abundante de la música instrumental que se hacía en el templo de Jerusalén. O sea, en el templo, a lo mejor en la sinagoga era más sencillo. Una guitarrita, por decir una guitarrita, pues una cítara, una arpita. Pero en el culto grande del templo era una sinfonía lo que había allí. ¿Sabes? Desde los tiempos de David, que él se dedicó a que la música fuera algo extraordinario. Pues entonces, ¿ves? Y es igual cuando nosotros vamos a un evento grande, pues hay orquestas, hay unos, ¿verdad? Unos elementos extra, unos coros y unas cosas. Porque la idea es alabar al Señor. Y se va a alabar con lo mejor siempre, con todo lo que se pueda. Alabad a Dios, el aleluya. Dios ha de ser alabado tanto en el santuario como en la magnificencia de su firmamento. O sea, en el templo, en la calle, en el bosque, en el terraplén, en su majestuosidad. Ha de ser alabado por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza, es decir, por los hechos poderosos y por su poder soberano. ¿De quién alabaremos el nombre del Señor? Son 3 los tipos de instrumentos musicales que hay del verso 3 al 6, que se emplean en la alabanza a Dios. Están los de viento, que los de viento y los de cuerdas y los de percusión. Básicamente son los mismos que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Con sus modificaciones electrónicas y cosas, pero están ahí. En la música urbana ahora, reggaetonera, casi no existe eso. Uno que otro que ahora ha ido instrumentalizando, pero te ve que eso pone una bocina y es pues una cuestión electrónica. Los de percusión incluyen, vamos a cogerlos por orden. Los de viento incluyen bocina y flauta. La bocina es una especie de instrumento que se le conoce como el chofar. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. También están los de cuerda, que son el salterio y el arpa, y los de percusión, que son el pandero y los címbalos resonantes y de júbilo.
Son los instrumentos que se usan para hacer fuerza, que sonara, para cuando hay declarar que hay fiesta, júbilo. Los de bocina, que es el chofar, es una larga trompeta que tiene la boca vuelta hacia arriba. No sé si lo han visto, que es como así. Es como un cuerno largo. Ese es el chofar. Y se ha puesto bien de moda ahora en ciertos ministerios donde hay mucha danza y de momento tú ves los eso bien tocado se oye bien, pero así como que lo que hace más que asusta. Entonces hay gente que aprendió a tocarlo. Cuando tú los unes bien tocados, son unas trompetas que se oyen bien. Pero cuando sí, eso. Pero acá han querido imitarlo y como no han cogido ni clase ni a pegar. Y a veces yo una vez estaba en un servicio que tuve que, oye, acá el predicador tratando de predicar y ellos acá. Y me pasó y el pastor Ford tuvo que decirle al pastor de la casa, mira, tú le puedes decir que toquen eso al final. Porque a veces que yo predico aquí, digo una palabra que se pegan ellos, y está un jato ahí y pierdo el hilo que estoy predicando. Y entonces lo organizaron para que fuera al final y no en qué estrofa. Por lo tanto, se utilizaba en ocasiones religiosas y militares para convocar al pueblo. Básicamente, en eso se usaba también. El salterio, que también se conoce como el nebel, era un tipo de arpa, y no hay tantos detalles, pero los que sabemos y hemos visto las arpas, las hay grandes, las hay más pequeñas, ¿verdad? Pero son unos instrumentos con un montón de cuerdas que bien tocado también. No todo el mundo sabe tocar un arpa, pero bien tocado suena extraordinario, ¿verdad? También están los panderos, que usualmente se usaban para la danza. Esos panderos, pues, es básicamente como las tamboras que nosotros tenemos acá en la plena, o también las panderetas que usamos en las iglesias, ¿verdad? La flauta también es otro tipo de instrumento que se parece a la gaita. ¿Se ha visto la gaita esa que van soplando y se oye bien tocada, también se oye preciosa? No son instrumentos comunes, pero son unos instrumentos que son muy bonitos cuando se tocan bien. Los címbalos eran dos placas de metal ahuecadas que se sostenían una en cada mano. Y más o menos la que nosotros vemos en las bandas, que van ¡pam! ¡Pam! Y se oye el címbalo. O parecida a los platillos que tenemos en las baterías de las iglesias, en los drones. Ese tipo de instrumentos, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra que se usa dos veces en este salmo con adjetivos diferentes es resonante y de júbilo. El júbilo es para que se golpeara con gran ruido. Y entonces ese ruido cuando se golpeaba, tú lo que estaba era transmitiendo que hay júbilo, hay alegría. Es como cuando estamos a veces aquí en los eventos de mucha algarabía, te ves que suenan unas bocinas, una flauta, ¿no?, de aire. En los juegos de baloncesto y ese tipo de cosas, pues eso, la gente está tan contenta que quieren hacer algún tipo de escándalo, ¿verdad? De boceteo, vamos a usar la palabra de moda, boceteo, en ese sentido, ¿verdad? Y todo lo que respira termina el salmo diciendo, alabe al Señor, aleluya. Y ahí está la expresión de cómo terminó estos salmos, invitándonos a adorar y glorificar el nombre del Señor. Nada, espero que esta experiencia de 150 salmos haya sido enriquecedora. Espero que se acuerde del Salmo 1. Hay que volver a empezar. Y bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, en silla de descansa, el Salmo 1. Y el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe. Se sabe el verso 1 y se sabe el último verso. Y termina con aleluya. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por acompañarnos en esta experiencia. La gente de la casa y los que sabemos honrar al Señor, adoramos a Dios con nuestras ofrendas, como CFC, Fe y Gracia, en ATH Móvil. CFC, Fe y Gracia. Damos gracias al Padre en el nombre del Señor. Amén. Sean bendecidos.